Bienvenidos al episodio número 7 del Castillo de Soledad. Yo creo que ya este es el último episodio del año y qué mejor para cerrar el año con un psiquiatra, Mario González Zavala. Por favor, si nos puedes dar un poco de una breve introducción sobre tu educación, tus especializaciones y bueno, lo que te apasiona. Pues, mucho gusto, Jorge. Gracias por la invitación en este foro. Pues, yo soy médico por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Soy originario de por allá. Después de estudiar medicina, hice una especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría y la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Después una alta especialidad en manejo de trastornos por consumo de sustancias o adicciones y otro posgrado en el ITAM en gestión de instituciones de salud. Ok, súper bien. Y supongo que lo que le apasiona es esto mismo del trastorno de consumo de sustancias. Y quería preguntarle cómo le entró este interés, cómo despertó. Yo creo que desde que estaba en la especialidad de psiquiatría, me tocó ver muchos pacientes que de alguna manera tenían como esta dualidad o como este diagnóstico dual que se le llama, que es, por ejemplo, depresión y de repente al estar deprimidos se veía que abusaban de alcohol o fumaban más, o incluso de repente algunas personas jóvenes que tenían problemas con mucha ansiedad o problemas de hiperactividad y que fumaban marihuana de alguna manera como para controlarse. La verdad es que los problemas de consumo de sustancias, sin decir adicciones, cualquier persona que consume y que llega a tener un problema por su consumo, rara vez se trata desde el punto de vista médico, casi siempre se va más por el área psicológica, por el área de personas con adicciones, cosas de este tipo, y aunque cae dentro de las enfermedades mentales, es poco lo que realmente se ha integrado. Entonces, desde ver ese tipo de situaciones y como alguna forma pues uno es como el sufrimiento que llegan a tener las personas con esto, ¿no? No solo porque tienen ansiedad y fuman marihuana para bajar la ansiedad, ¿no? Sino que de alguna manera utilizan la sustancia legal o ilegal para sentirse menos mal y de alguna forma el medio ambiente termina estigmatizándolos o tachándolos como marihuano, adicto, y al final termina sin tratarse nada, ni el consumo, ni la ansiedad, y se vuelve como una mala comunicación en la que está etiquetado, está de alguna manera como tachado por la familia, por la sociedad, incluso por las universidades, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que hacen estas como redadas en las que hacen antidopings aleatorio supuestamente, y Ujú. si sale alguien positivo, pues más que verlo de una manera como motivarlo o apoyarlo, pues a veces parece como persecución de brujas o cacería de brujas. Entonces creo que eso fue uno de los principales motivos por los que me interesó hacer un poco más de formación en este tema. Inclusive terminando la especialidad de psiquiatría, trabajé un tiempo en política de drogas, en política pública, en la Comisión Nacional contra las Adicciones, y pues me tocó mucho, tuve la fortuna de conocer varios países de Europa y de América con los programas que tenían para tanto la situación del consumo de drogas como de alguna manera los fenómenos asociados. Y creo que eso sigue siendo como gran parte de mi interés, ¿no? Cómo poder favorecer que no se estigmatice a las personas, que se les pueda dar un apoyo mucho más integral y sobre todo de alguna manera conocer más sobre este fenómeno. Claro, y mencionó también esta como segunda palabra que decíamos adicción, que era la palabra que siempre decimos, es un adicto, por así decirlo. Pero también está la palabra como más correcta, que es el trastorno por el consumo de sustancias, me parece. Y quería saber su opinión con que las personas lo ven, o sea, lo usan sin diferencia alguna. Y me gustaría saber cuál es la diferencia que usted diría sobre estos términos y por qué es importante diferenciarlos. Mira, esto es importantísimo, Jorge. Curiosamente, el término adicción ni siquiera aparece en los sistemas de clasificación. Tenemos la clasificación internacional de enfermedades que viene de la Organización Mundial de la Salud y que ya ahorita se está terminando de pulir la clasificación número 11, la versión número 11, y como tal el término adicción no aparece. Si nos vamos a la otra forma de clasificar los trastornos mentales, está los de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM, que vamos en el número 5,
y tampoco aparece el término adicción, aparece trastornos adictivos, pero no como tal adicción. Y eso toma en particular importancia porque coloquialmente, de forma general, o incluso en foros científicos, encontramos el nombre adicción. Y si técnicamente no aparece en ninguno de los dos sistemas de clasificación, la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando decimos adicción? Algunos dicen, es el sinónimo de dependencia, trastorno por dependencia, que es lo que aparecía en el DSM-4, pero realmente no está estipulado totalmente así. O en la CIE-11, que de alguna manera sería como el trastorno por uso de sustancias grave, que ahí es leve, moderado y severo, de alguna manera ya en el DSM-5. Es decir, tenemos como una forma de visualizar este problema tan heterogénea y tan poco unificada, que de repente eso creo que favorece mucho el aseverar cosas, ¿no? Como llamarle un enfermo mental a alguien que tiene adicción, pero la pregunta es si adicción no aparece en el término, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué es abuso? ¿Qué es dependencia? ¿Uso nocivo? ¿Uso perjudicial? Todos estos son términos que se utilizan de forma común en textos científicos o en debates de diferentes especialistas. Técnicamente a lo que surgió esta enfermedad llamada adicción y que, repito, no está acuñada en los manuales diagnósticos, es lo que más se parecería a lo que antes se le llamaba dependencia en el DSM-4 o trastorno por uso de sustancias grave, moderado, rascándole a grave en el DSM-5 o trastorno por dependencia en la CIE-10, que probablemente la CIE-11 sea similar. Y tiene características que es no nada más la tolerancia, que es mi organismo se acostumbra a una sustancia y necesito más cantidad para sentir el mismo efecto, y el síndrome de abstinencia, que es lo suspendo de forma abrupta y viene este malestar, el síndrome de abstinencia que puede ser muy físico o emocional, sino también algo característico es el consumo compulsivo, es decir, yo consumo, 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 a pesar de no tener ganancias, a pesar de tener problemas, de perder el trabajo, la esposa, de tener incluso infartos, no puedo dejar de consumir, es un consumo a pesar de consecuencias negativas. Y aparece esta sensación como de una búsqueda muy vinculada con las emociones y el recuerdo, que el término científico es craving, y que es como una apetencia, un deseo muy intenso, emocional y de la parte del pensamiento, que viene condicionado por la memoria. Incluso muchos le llaman que la adicción es una enfermedad de un mal problema de aprendizaje. Por Ok. ejemplo, si yo aprendo que cada vez que paso por una calle me muerde un perro que está suelto ahí, pues la lógica me dice, aprende, si no pasas por ahí, le das la vuelta, ¿no? O pasas con un palo para defenderte. O sea, es decir, frente a una mala experiencia, una buena experiencia te refuerza o de alguna manera te inhibe que lo vuelvas a repetir. Y en el caso de adicciones, por más problemas que una persona tenga, lo sigue repitiendo. Y aquí viene la incongruencia. Si es algo que la persona no puede controlar totalmente, lo repite a pesar de las consecuencias negativas, no aprende de las fallas o errores que tiene, el modelo de castigarlo suena hasta absurdo, porque es, si de por sí no lo puede controlar y sufre las consecuencias negativas de eso, y el medio ambiente termina castigándolo, apretándolo, forzándolo, pues termina siendo revíctima de una biología, de una sociedad, de una circunstancia en la cual, más que ayudarlo a salir, muchas veces lo hundimos. Sí, claro. Y bueno, ahí tocan un tema muy interesante que es cuando, o sea, sobre la voluntad, si es la persona la que está tomando la decisión de seguir, o que si ya es un problema totalmente biológico que ya, pues es una cárcel que ya no puede controlar, que ya es involuntario. Y bueno, ahí entran, yo sé que usted también toca en cosas legales sobre este abuso y cómo puede eh, cambiar, por ejemplo, tus años en cárcel o en prisión. Ujú. Si tomas el argumento de que, bueno, estuve alcoholizado y no estuve en mis cinco sentidos y bueno, por eso fui violento, ¿no? Y empiezan Ujú. a justificar acciones así y se lo echan la culpa a las drogas. Sí, Pero ahí me gustaría tocar el tema porque al mismo tiempo una parte de mí dice, bueno, hay que ser bondadosos con estos pacientes que tienen un trastorno, porque hay una parte que pues ya es, pues eso es un trastorno, no lo puedes controlar, pero al mismo tiempo sí, pues tú tomaste una decisión al principio y hubo una predisposición tuya a cometer X crimen o lo que hiciste, que bueno, ujú.
que ahí ya toca pues lo psicológico y lo que aprendiste con tus padres, que te predispusieron, hubo una predisposición a ser violento y gracias al alcohol, por ejemplo, o X droga, pues te desinhibiste y tomaste la decisión de ser violento. Y me gustaría preguntarle, ¿qué posición toma pues en pacientes que no les gusta como esta victimización de que, bueno, tal vez sí fue un poco tu culpa porque tuviste la predisposición, pero me siento muy mal o sea, cuando me culpas por eso. O sea, yo prefiero tomar la posición de que no, fue las drogas y yo, o sea, yo soy perfecto. Las drogas son lo que me vuelven loco, por así decirlo. ¿Cómo Sí. le contesta a estos pacientes? Fíjate, si estamos hablando directamente del tema delitos y la asociación que hay con consumo de sustancias, sí hay que tener mucho cuidado en esa parte porque precisamente no es un determinante total. Si el alcohol provocara violaciones, pues todos los que tomamos y nos emborracháramos andaríamos violando. Si la cocaína te lleva a robar, sería lo mismo, ¿no? Como bien decías, hay como ciertos factores que te pueden predisponer a que presentes esa condición. Sin embargo, aquí está la otra cuestión. El poderlo saber, pues es prácticamente imposible. No es como ahorita esto que está con la cuestión de legalizar diferentes aspectos con lo de la marihuana, que va a haber más disponibilidad de marihuana para las personas. Bueno, va a haber un porcentaje quizá muy pequeño que van a tener una posibilidad mayor de generar enfermedades como esquizofrenia o bipolares, y muchos pueden decir es que no fue la marihuana, ya lo traía y la marihuana pues solo se le atravesó en el camino, ¿no? Pero en realidad hay estudios que hablan que hasta es 4 veces más el riesgo. El problema es que no hemos llegado a un punto, y probablemente nunca se llegue, en el que le tomen a una persona sangre, vean sus genias y vean diferentes características y digan, tu riesgo de presentar esto es tanto por ciento. Y entonces la persona de forma consciente, de forma responsable, diga, va, me juego ese riesgo o no. No estamos en ese punto. Y el puro hecho de tener ese volado, nuevamente nos lleva a la situación de hasta qué punto en verdad lo pudimos haber evitado. Claro que lo más lógico es decir, nunca consumas, pero es lo mismo en la obesidad. ¿Cuántas personas no hay que comen, vamos a decir, un poquito por arriba de lo que requieren de calorías y engordamos de volada? Y hay otros que comen el triple de lo que les corresponde y no engordan. Es un metabolismo diferente, ¿no? Entonces, el decir que todos los que tenemos sobrepeso, obesidad, es por nuestra culpa, por cómo comemos, por malos hábitos, por flojos, sería una forma muy reduccionista, muy simplista. Hay organismos que van a tener tendencia hacia diferentes condiciones y el poderlo de alguna manera identificar de manera temprana y que eso sea lo que nos da la decisión de a qué nos arriesgamos o no, pues creo que quitaría la esencia del ser humanos imperfectos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ahí pues entra ya así el gran debate de que si existe la voluntad propia o que si somos determinados. Pero bueno, yo creo, o sea, como usted dice, son demasiados factores Que mira, que lo que sí considerar. se hace, en México todavía no se ha llegado a ese punto de cambiar años de cárcel por esto, ¿no? Pero el espíritu viene de algo que se llama justicia terapéutica. Tenemos el modelo de la justicia tradicional, de forma así generales, pues tú cometes algo y pues hay una pena, ¿no? El derecho penal, tú cometes un delito y ya viene una tabla, por llamar de alguna manera, cuántos años te tocan de Sí. cárcel, o cuál es la multa, etcétera. Está otro que es como esta justicia restaurativa. Tú cometes un delito, lo que buscamos es que restaures el daño, para de alguna manera no haya una parte afectada, y pues de alguna manera estamos como restituyendo el error que tuviste. Y está esta corriente de la justicia terapéutica que es muy interesante, porque a lo que se refiere es que se utiliza el aparato de justicia, las leyes, los jueces, abogados, etcétera, como agentes terapéuticos para evitar que se haga una reincidencia en el delito. Y esto está padrísimo, porque no es nada más lo que es la ley, el juez y los abogados, sino involucra mucho la parte de la psicología, de la psiquiatría, y cómo ver qué factores favorecen que una persona vuelva a cometer un delito, y si esos factores se tratan junto con leyes que son más pensadas, más justas, más, vamos a llamarle como dirigidas para los casos, el riesgo de volver a caer en un delito es menor. De tal forma que si una persona ya tiene tendencia a ser agresivo por su tipo de personalidad
y vive en una comunidad donde la violencia está normalizada y tiene una situación de violencia en la pareja, y cuando aparece el alcohol potencia esto y comete delitos, ¿qué le conviene más a la sociedad? Meterlo a la cárcel y de alguna manera que no tenga ninguna intervención ni para el problema de familia, ni el trastorno de personalidad, ni la sociedad que está pues normalizada la violencia y el consumo de alcohol, pague su tiempo ahí y salga probablemente peor, más resentido, con antecedentes, etcétera, o de alguna manera de una forma coercitiva, o sea, porque no es totalmente involuntario, no es tienes dos sopas, te vas a la cárcel o te tratas estos factores, ¿no? Bajo una supervisión de juez, de seguridad pública, y entonces sí entra ahí la parte de los clínicos y se llevan procesos de psicoterapia, terapia familiar, se tratan los aspectos clínicos y los aspectos sociales y económicos, etcétera, para que la persona cada vez tenga, vamos a llamarle, una mejor calidad de vida y menos reincidencia en conductas delictivas. Eso está precioso, pero lo que requiere eso para poderlo operar en infraestructura es increíble. Y eso es donde se traba, ¿no? Si en verdad los países tenemos las infraestructuras para tratar esto, digo, tú los conoces muy bien. El tema de salud mental en la mayoría de los países está olvidado. En México el presupuesto para salud mental, el presupuesto que hay en salud es bajísimo. Hospitales psiquiátricos, centros de salud mental, son pocos para la población tan grande que tenemos, ¿no? Y por el otro lado está el estigma de la sociedad, ¿no? ¿Quién quiere ir al psiquiatra? O sea, la idea de ir al psiquiatra es, perdón por la expresión, pero es para gente que está loca, para gente que ya no se puede controlar. Está una idea generalizada que los medicamentos psiquiátricos te vuelven adicto, zombie, que te quitan tus facultades mentales. Y un poquito menos, pero también el estigma hacia la psicología, ¿no? ¿Cómo voy a ir con alguien a platicar? O Sí. cómo voy a platicar para que me diga cómo portarme bien o cómo llevarme bien con mi pareja, ¿no? Creo que falta mucho difundir, romper estigmas, romper un poquito esas ideas que hay de repente medio catastróficas o románticas hacia la psiquiatría o la psicología. Y como te decía, el ver esto de consumo de drogas vinculado al delito, no como la causa total, sino como uno de los muchos factores que cuando se tratan junto con las necesidades en la cuestión psicológica, psiquiátrica, etcétera, el riesgo de que vuelva a cometer delitos es menor. No es para nada justificar el delito, para nada. Si una persona tiene un problema de dependencia o abuso de alcohol y aparte tiene un problema, un delito por violencia, es los dos. Es un delincuente y es quizá alguien que tiene un trastorno por consumo de sustancias, pero son independientes. Si tratándolo disminuye que reincide esto, perfecto. Pero de que tiene un delito y que tiene que de alguna manera tener Pagar, sí, las proceso, consecuencias. Ujú. eso no se borra, porque si no estaría fácil, pues no sé, le pegué a mi vecino y le saqué un ojo porque fumé marihuana, ¿no? Pues aunque lo hayas hecho por marihuana es un factor, cometiste el delito. Dependiendo de la gravedad es que tanto se podría de alguna manera negociar, ¿no? Y pensémoslo, ¿tú qué crees que sea mejor, Jorge? Y esto mucho como psicólogo creo que lo vas a entender. Imagínate, de repente una persona que comete un delito le ponen como un castigo, vamos a llamarlo así para que sea más fácil, Sí. que tiene que hacer servicio comunitario y lo mandan a barrer calles o a barrer una carretera, ¿no? Y ahí está barriendo, esperando que con eso va a aprender, ¿no? Pensemos una persona que es alcohólico y que por Sí. alcohólico se peleó con un vecino y dicen, lo voy a mandar a barrer calles y con eso va a aprender que no lo tiene que hacer. Sí. Y aparte con el uniforme de que viene de Para que la lo paguen, cárcel para ¿no? que todos lo vean y le echen la culpa. Pero imagínate, ¿qué funcionaría más? Mandarlo ahí o pensar que esta persona como que no está consciente de que ese consumo de alcohol le puede provocar un accidente en el cual pierda una pierna o mate a una persona o le dé cirrosis. El mandarlo a barrer o mandarlo a hacer servicio a un hospital donde hay personas que han perdido piernas por accidentes, que hay personas con enfermedades del hígado, y que él haciendo el servicio ahí se dé cuenta y platique con estas personas. En verdad, ¿cuál tendrá más impacto? Claro, Yo, totalmente. yo, yo tendría que más la segunda, ¿no? Por Sí. supuesto, no a todos, si no tienes remordimiento, eres más como ya un trastorno de personalidad antisocial, a lo mejor no te importa. Pero es decir, estos incentivos y sanciones que se utilizan de repente por el aparato de justicia, por los jueces, para tratar de motivar o de forzar o de meter como cierta conciencia en las personas que tienen este binomio de consumo y delitos, pues tiene que ser algo muy pensado, un traje a la medida, ¿no? ¿Cuántas veces como clínicos tenemos que buscar
cómo convencer a una persona que modifique hábitos de alimentación, de sueño, y pues no es tan fácil como de repente se imaginan algunas personas de cuéntale a todos que las drogas hacen daño y que se puede morir. Pues digo, el puro hecho de dar esa información no es suficiente. Sí, ¿no? Y también que comentaba, o sea, sí ayudar, incluso, bueno, a un, pues un delincuente que tiene un problema de, pues X problema. Si la mejor manera para tratar su trastorno es ayudando a otras personas que también lo tienen y escuchando. Y yo creo que es la mejor manera para, bueno, por lo menos es mucho mejor que ponerlos a barrer las calles o cosas que son inservibles totalmente. Y Y bueno, de repente, o sea, dice la gente muy fácil, ¿no? ¿Por qué fumas marihuana si te hace daño y no sé qué? Todos esos estigmas que hay, ¿no? sí, Y de repente uno ve, y pues el adolescente, el adulto joven llega a su casa y no tiene amigos, no hay un deporte en el que esté integrado, no tiene algo que lo haga sentir vivo, que lo motive o algo, y está viviendo ansiedad y algo, pues, o sea, si quieres decirle no fume marihuana, pues cámbiaselo por algo que lo motive a él, no a los demás. No lo puedes forzar a mente a jugar fútbol, a lo mejor no es bueno y más que ayudarlo, pues lo vas a, de alguna manera, a apretar más, ¿no? Mientras más oferta haya de actividades que sean interesantes para los jóvenes, que sea algo que te haga sentir parte de un grupo, que te haga sentir pues, querido, apapachado, pues sí podemos de ahí de alguna manera negociar con la idea del no consumo, del consumo controlado, pero cuando tenemos sociedades tan lastimadas, o situaciones como ahorita lo del COVID, sí, ¿no? que quieren Nos escapar de la realidad y bueno, qué o mejor o porque manera. estás aburrido, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. O aburrido, simplemente ahorita que todos estamos encerrados. Sí, yo tengo muchos, o también, o un trastorno de, ya sea de depresión, de ansiedad, y que son, pues, alivios temporales. Tengo muchos amigos que ni les gusta pues, pon tu marihuana o X, no, ni les gusta consumirlo, nada más es porque les da alivio temporal a su ansiedad o a su depresión. Y también me gustó mucho que tocaba mucho el déficit de atención y de hiperactividad. Y quería preguntarle un poco de este trastorno y cómo lo definiría usted. Y le quería preguntar si le gustaba el nombre, porque he escuchado que varios psiquiatras quieren cambiarle el nombre a un trastorno de déficit de interés o algo por así decirlo. Fíjate, no lo había escuchado, pero tiene mucho de lógica. Ujú. Primero, para empezar, lo de trastorno se oye horrible. A mí Sí, no me gusta el ok. término, pero es como se tradujo, ¿no? Ujú. Porque a fin de cuentas el término venía de disorder o desorden, y de ahí se le Desorden. puso Ujú. trastorno, que ya viene como un estigma ahí medio raro, pero pues básicamente a lo que se refiere es una deficiencia en la capacidad de poner atención o en el complejo de esta actividad de atención y o hiperactividad. Entonces, el nombre creo que es relativamente fácil de entender, pero también confunde. Frecuentemente cuando uno le dice a algunas señoras que tu hijo tiene déficit de atención y hiperactividad, se molestan y dicen, pero es que nosotros siempre le pusimos atención, o sea, asumen que es que le faltó que le pusieran atención o cuidados al niño, niña o adulto, ¿no? Y eso como que no queda muy claro. La otra parte es lo de hiperactividad, que en el adulto, más que hiperactividad, es impulsividad. El nombre, el término que se le dé, creo que sí es importante, pero lo más importante es difundir a qué se refiere y sobre todo que es una condición que no es igual en todos. Podemos ver 20 personas con este tipo de trastorno y se ven bien diferentes todos. Inclusive el tipo de deficiencia de atención puede ser muy diferente. Para que uno de forma general pueda poner atención, pues se necesita que las áreas del, primero que todos los sentidos funcionen, ¿no? Porque si yo no veo bien, y estoy en una clase a 10 metros y no veo el pizarrón, pues es déficit de atención, no es perdón por la expresión, pero estoy ciego y no veo y me da flojera y me duermo, ¿no? Ujú. O si yo estoy medio sordo y me están hablando, pues es que estoy distraído o es que no escucho. Entonces, primero es que todos los sentidos estén funcionando de una manera adecuada. Segundo es que yo tenga la tranquilidad o capacidad, o por lo menos la misma, vamos a llamar, condición para poder desempeñarme en ese medio. Si es un niño que es golpeado, que trabaja porque tiene que llevar dinero a la casa,
que duerme poco, pues su capacidad de poner atención o cuidado de la escuela, pues por supuesto que va a estar mermado, o si está desnutrido, ¿no? Entonces, lo primero es que eso esté bien, la parte general de salud, el medio ambiente, sus capacidades de los sentidos, ¿no? Si eso está bien, esperaríamos que en un cerebro en cierta edad, dependiendo del crecimiento, tenga la capacidad de que de todos los estímulos, sonidos, personas que pasan, estímulos, lo filtra en milisegundos y dice, me enfoco, en este ejemplo vamos a empezar en el pizarrón, en el profesor, y me puedo mantener enfocado ahí. Eso se llama focalizar. Después de eso es puedo mantener mi enfoque en ese estímulo de un tiempo prolongado. Después interactúo, decodifico, mando información y recibo, es decir, hay una interacción de información. Y después, si es necesario, yo puedo cambiar mi foco de atención hacia otro lado. En estas funciones veamos cómo se ven diferentes. El que nunca logra enfocarse cómo se ve, pues el que está papaloteando y nunca aterriza, no llega a focalizar. Segundo, me enfoco, sí lo logro, pero dura muy poquito. A los pocos minutos me sueño o a los pocos minutos me distraigo. Tercero, me enfoco, lo mantengo, pero no decodifico. Es el típico que me dice, te estoy poniendo atención y uno lo ve y está con la cara de ido así pensando en otra cosa, pero Ujú. aparentemente está ahí, aunque esté soñando en otras Ujú. cosas. O el último, me enfoco, lo sostengo, decodifico, pero cuando tengo que cambiar mi enfoque no lo logro. Y eso Ok. es el típico de cuando hay una hiperatención a un estímulo, videojuegos, fútbol, y perdemos la noción de lo que está pasando alrededor y gastamos demasiado tiempo en ese estímulo y no vemos lo que está pasando de peligros o de situaciones al lado. Puedo tener un accidente, puedo clavarme, estar en el celular y no me doy cuenta y me caigo. Es decir, la hiperatención también es un problema de atención. Entonces, las deficiencias de atención es muy importante considerar estos aspectos y muchos otros, ¿no? Los sentidos, la situación de la persona, la cuestión social, etcétera, y que estos procesos de la atención estén conservados. Y la otra parte que puede presentarse en este trastorno es la de hiperactividad o impulsividad, que básicamente es estas áreas que controlan la atención también modulan el impulso. Es la que hace primero pienso, luego actúo. Si ese freno no funciona, un niño está en clase y dice quiero gritar, grita, quiero correr, corre, quiero comer, como, entonces es un Sí. niño hiperactivo porque no está quieto. En el adulto es más, quiero decir algo, lo digo sin pensarlo. Y puede ser de repente decir cosas hirientes, inapropiadas, de forma impulsiva. Quiero comer, como, y ni lo pienso. Entonces, impulsividad en comida, en sexo, en compras, en decir cosas sin pensarlo con cuidado, en mala modulación de las emociones, que es diferente a la hiperactividad, ¿no? Y la otra es que hay un punto también que se le llaman funciones ejecutivas, que es mucho lo que hacen ejecutivos de una empresa, misión, visión, monitoreo, etcétera. Eso también llega a fallar mucho en el déficit de atención, problemas para planear, problemas para de alguna manera ser flexible, no ser necio, darse cuenta en las fallas que tiene uno y de alguna manera cambiarlas. Si vemos esas variantes, pues puede haber muchísimos tipos de déficit de atención y hiperactividad dependiendo de las características de la persona. Por eso es que no se ven igual todos, no a todos nos afecta igual y no todos requerimos, por supuesto, el mismo tipo de tratamiento. Y lo que decías de la motivación es muy importante porque lo que se ha visto en estudios sobre todo de imágenes funcionales cerebrales es que hay un área que se llama el sistema de recompensa, principalmente algo del núcleo accumbens, los ganglios basales, que ese es el área que cuando se activa, principalmente a expensas de un neurotransmisor que se llama dopamina, cuando hay comunicación de dopamina sentimos placer, sentimos rico así burdamente. ¿Por qué es importante ser rico? Un ejemplo simple, y voy a ser bien reduccionista aunque me avienten piedras. Está bien. El trabajo es una chinga. Tener horarios, tener jefe, aguantar el tráfico. Pero lo hacemos porque tenemos una recompensa, que principalmente es dinero. Y ese dinero toma un valor porque ese dinero es para que yo coma, para que me vaya de vacaciones. Es decir, para que satisfaga no solo necesidades, sino placeres, cosas que me hacen, que le dan sentido a la vida. Sí, y a futuro. Y a futuro, claro. Si este sentido de recompensa, placer lo tuviera fundido y no siento placer, no siento rico por la comida, por el sexo, ¿tendría sentido trabajar? No. ¿Tendría sentido hacer un esfuerzo para estudiar? No. Entonces, la motivación, esa recompensa, ese estímulo, se ha visto que también está mermado en los que tenemos déficit de atención hiperactiva, pero de manera basal. Entonces, puede ser una sensación como me interesan poco las cosas generales,
pero lo que me interesa de sobremanera. Ok. Entonces, alguien con TDAH que está bien enfocado hacia algo que le gusta y es bueno en lo que hace, pues puede ser un excelente deportista o pintor o matemático en esa área que le gusta. En las otras partes que no, es donde va a tener un poquito de fallas, porque si no es algo que me genera recompensa o placer, no le presto atención, no le presto cuidado, no soy constante, procrastino, postergo, empiezo cosas y me aburren y las boto. Entonces sí tiene mucho que ver. Parece que ese punto de la motivación y que esa motivación hace que mis capacidades de inhibir, de controlar, de enfocarme sean mejores, pudiera ser como el origen. Si logramos que las cosas motiven de una manera más homogénea y que no haya una hipermotivación hacia algo, podría funcionar mejor esto del déficit de atención. Y no está tan peleado, porque muchas de las estrategias psicoterapéuticas o farmacológicas van enfocadas hacia eso. Ok. Y en su experiencia clínica, es bastante común ver esta hiperactividad en, en una cierta actividad. Sí, les Sí. digo, te digo, lo Es más muy común común. es, tú le dices a una señora, tu hijo tiene déficit de atención. Dice, no, no, ¿cómo me dices eso? Cuando está en los videojuegos puede estar 6 horas y no se distrae, y es buenísimo. Ok. O un adulto con déficit de atención, ¿no? Le dice a la señora, es que tu esposo tiene déficit de atención y no, no me digas eso. Cuando está jugando los Rayados o cuando está en el fútbol americano, se sabe todos los nombres, no se distrae, no se le va ni un juego, pero cuando es otra cosa, como ir a apagar la luz o como le estoy platicando algo ahí si se distrae. Entonces, precisamente esta disparidad, este como funcionamiento muy bueno y exagerado para lo que les gusta y para lo que no, es lo que genera tanto conflicto para entenderlo en las personas que conviven con los que padecemos esto. Y en cuestión del tratamiento, bueno, ya explicó muy bien que es, pues, básicamente un espectro muy grande que puede ser tan pequeño que incluso nunca te pasa por la mente que tienes ese déficit de atención a un caso muy severo, ¿verdad? Pero en cuestión del tratamiento, creo que había mencionado en la conferencia pasada que cuando no hay problemas tan severos, pues básicamente es como un tratamiento más psicológico donde te enseñan pues maneras de organizarte y de enfocarte sin tener un medicamento, ¿no? Ujú. Pero en cuestión de del tratamiento, creo que es el Adderall, el que es el que se me viene a la mente, el que recetan bastante. Ujú. A qué punto empieza usted, en su experiencia, a darlo? En qué tipo de pacientes? Mira, principalmente lo que se dan son tres tipos de medicamentos. Uno Ujú. son estimulantes, que muchos son derivados de anfetaminas o parecidos a anfetaminas. Sí. Y segundo, hay unos híbridos que son como antidepresivos o incluso antidepresivos. Y el tercero, llegan a usarse algunos medicamentos que son más como para la epilepsia, sobre todo en niños. Mm, Los que se podría llamar que son más efectivos son los estimulantes de alguna manera, pero no todos los pacientes los toleran también. Hay personas que los toman y les quita el hambre y sobre todo en niños empezamos a tener problemas de bajo peso, de bajo crecimiento, insomnio, ansiedad. Entonces, en esos casos a veces no podemos usar ese de primera línea, sino nos vamos a otro tipo de estimulante, pero más parecido a un antidepresivo que ayuda a bajar la ansiedad, está menos inquieto, menos nervioso y mejora en algo esta función de la atención. Y ya los medicamentos más como para epilepsia u otros los usan más para casos que son muy disruptivos, que son tan hiperactivos, tan inquietos, que literalmente sus mamás llegan a amarrarlos de las sillas porque ya no los aguantan. O sea, no es tan raro, ¿eh? Dice, no es que mi mamá con plano no me aguantaba, me sentaba y me amarraba, porque de plano son un peligro para su seguridad, no andan jugando y jalando la cola al perro y metiendo el dedo donde no se debe, y cuando vemos que el medio ambiente puede ser pues peligroso por las cosas que hay alrededor, pues a veces los papás desesperados, pues prácticamente, te digo, terminan como maltratándolos, ¿no? De alguna forma. ¿Qué tanto se usa el fármaco? Es difícil saberlo, porque la primera pregunta es, ¿qué tanto porcentaje de la población lo tendremos? Como no hay tanto difusión de este tipo de enfermedades, como no hay campañas como que se hayan establecido de forma continua en las escuelas, en los trabajos, pues muchas personas pasan toda su vida así, nunca fueron diagnosticados porque aparentemente no les afectaba tanto, pero lo que terminamos viendo son las consecuencias paralelas. ¿A qué me refiero? Si alguien desde joven tiene déficit de atención,
pero es inteligente, viene de una familia que lo presiona, que le da estructura, estudia en una prepa, en una universidad de alto rendimiento, tiene ambiciones, quiere tener una carrera, buen trabajo, pues él mismo se forza. Esta de forzarse a poner atención con las deficiencias que tiene, a lo mejor lo puede sobrellevar y saca hasta buenas calificaciones, pero a expensas de aprender a ser una persona sumamente nervioso, aprensivo, Ok. hasta obsesivo, hasta se puede parecer como un obsesivo compulsivo, muy cuadrado, muy rígido, tiene 3 agendas. Hay personas que dicen, pues yo hasta llego 3 horas antes al aeropuerto siempre para no regarla, Ajá. o tengo 4 despertadores, es decir, lo cumple el requisito, pero a expensas de ser una persona sumamente ansiosa. Y si eso empieza a automedicarse en un futuro con cigarro, con alcohol, o se vincula con obesidad, pues muchas veces no terminan acudiendo por déficit de atención y hiperactividad, sino que van con el bariatra por el peso, o van con el cardiólogo por hipertensión, Ok. o van a clases de yoga, tai chi y todo esto para manejo de estrés porque no pueden controlar las emociones. Es decir, ¿cuántas de estas personas, mucho de ir gestando esta personalidad o este tipo de problemas de ansiedad, de obesidad, etcétera, viene desde una compensación de estos problemas de atención, ¿no? O que son tachados de repente como adictos al juego o adictos a la comida, cuando lo que tienen es que esta parte del cerebro que te hace estar consciente de quiero comer o no quiero comer, cuánto voy a comer, por qué voy a comer eso, y frenarlo, no funciona. Entonces puede parecer un adicto a comida o a juego cuando lo que tiene es impulsividad propia de un TDAH. Ok. El tratamiento, todos definitivamente deben de tener primero algo que se llama psicoeducación, que es conocer qué es el déficit de atención e hiperactividad, cómo lo tengo yo, cómo empezó de niño, cuánto es parte de mi personalidad, cuánto es parte del medio ambiente, cuánto es a otros factores como ansiedad, abuso de alcohol, marihuana, que lo puede complicar, y cuáles son las estrategias que me pueden ayudar a sobrellevarlo mejor si es que lo sigo teniendo de adulto. Algunas va a ser sí medicamento, otros va a ser más como ya modelos de psicoterapia enfocados a modificar pensamientos, conductas o incluso ya más de autoconocimiento, ¿no? Como este TDAH me hizo tener una percepción propia diferente a los demás, sentirme en desventaja, sentirme desprotegido, porque también se va muy vinculado con estar hiperalerta a los estímulos, de ser muy nervioso en muchos casos, ¿no? O en algunos casos es incluso como algo más, como si fuera, sé que está muy trillado y fue esta palabra de coaching, El o de, superhéroe que... como de un entrenador, ¿no? O sea, pues Ajá. si ya sabes que te distraes con todo, pues siéntate y no pongas estímulos. Si ya sabes que procrastinas actividades, pues ten una agenda donde vayas tachando lo que hiciste. Si Ujú. ya sabes que el hacer ejercicio te ayuda, pues ponte horarios para hacer ejercicio y bajar la hiperactividad. Es decir, como un entrenador en hábitos y en vida, alimentación, en el TDAH, que muchas veces funciona más que el fármaco, ¿no? El mejor tratamiento es que cada persona que lo tenga se vuelve experto en su TDAH y experto en que hay muchas opciones farmacológicas, alternativas, psicoterapéuticas que me pueden ayudar y que aprenda cuándo tomar o cuándo apoyarse en cada una de estas dependiendo de lo que sienta. Claro, y ahorita que mencioné, he escuchado varias personas que, bueno, en YouTube y en varios TED Talks he visto que, pues, personas con trastorno de déficit de atención hablan de que cómo convertí mi trastorno en mi gran habilidad, o sea, cómo me volví un superhéroe por esto y que sienten que es como un don y lo ven más como algo positivo de ellos y que pueden ser más, pues, productivos por este mismo trastorno al saber manejarlo completamente. Y fíjate, lo que sí es bien curioso es esto, de repente se estigmatiza mucho el fármaco, ¿no? Ujú. Como este que decías de Adderall, y incluso hay un documental en Netflix que se llama Take Your Pill, que tiene gran parte de verdad, pero hay otro que sí está muy mal, creo yo, como interpretado o analizado, ¿no? No lo he visto. Eh, es una crítica tremenda, principalmente al Ujú, Adderall sobre cuestiones de que termina generando adicción en las personas ujú. y luego pues esta dependencia de que no lo puedan dejar, les genera como problemas de que ya no funcionan después sin el medicamento, que pueden tener como complicaciones serias, ¿no? La verdad es que si una persona no tiene el déficit de atención y hiperactividad, el usar este tipo de medicamentos podría tener beneficios, sí, como cuál. Te tiene más despierto, te tiene más energía, te baja el apetito,
que podría ser para bajar de peso, de alguna manera, Sí, pero realmente es un estimulante. Y si una persona no tiene el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues un estimulante tiende a generarte ansiedad, o sea, es incómodo. sí. Cuando una persona tiene déficit de atención y hiperactividad, sobre todo, y que responde muy bien a este tipo de fármacos, lo toma y te da lo contrario. Lo tomas y te calma. Entonces, Mm, imagínate, un estimulante que lo tomas y te calma, eso es incluso hasta como una cierta prueba terapéutica. Como tienes este funcionamiento diferente químico en el cerebro, el medicamento te hace un efecto que pareciera lo contrario. Entonces, de repente las mamás se lo dan a su hijo, se lo toma y dicen, no es que ese medicamento lo droga, está demasiado callado, le da más sueño, lo veo como perdido. A veces sí puede ser que esté sobremedicado, pero la otra es, si tú estás acostumbrado a que tu hijo es un demonio de Tasmania, brinca, corre, se toma un medicamento y está como más tranquilo, hasta se asustan. O incluso un adulto dice, no es que me tomo la medicina y no soy yo, porque normalmente hago 10 cosas al mismo tiempo, platico y tengo mucha chispa y juego y todo, y ahorita me lo tomo sí, y estoy como muy reflexivo y me pongo a pensar en cosas que no he hecho. Y a veces incomoda, porque es algo diferente para uno, ¿no? claro. Entonces, precisamente eso es lo importante de entender primero en qué me afecta el TDAH. Decía el doctor Lino Palacios, que es uno de los expertos en TDAH, de las personas que a mí me parece que más conocen este tema en nuestro país, decía, tú ves a un adulto con TDAH y él te va a decir que su TDAH no le afecta hasta que hablas con su esposo o con su familia. El día que hablas con su esposo o con su familia te das cuenta que sí. Sí, Ese es un problema que hay en el TDAH, que de repente estamos tan ensimismados en nosotros mismos que nuestras fallas de atención a lo mejor las aprendimos a compensar, pero no nos damos cuenta de los errores que tenemos en nuestro comportamiento e interacción social, decir cosas de forma inapropiada, ser como de repente medio un poquito toscos en cómo le decimos o las palabras que usamos, llegar tarde, no cumplir con los compromisos, no mostrar intención o interés cuando algún familiar, pareja o amigo llega y nos quiere platicar algo importante para ellos y nosotros no le prestamos ese cuidado, ser poco detallistas con las fechas, con los cumpleaños, hasta con el saludar. De repente dicen, es que si cuentas bien mamón por el pasillo y lo saludas y ni te pela. sí. Y no es que No sea se dio mamón, cuenta. está ensimismado pensando en sus cosas y pierde atención en esos detalles. O imagínate con el cuidado de los hijos o de la esposa. O sea, el problema que se ha visto más triste, más, vamos a llamarle, insidioso en el TDAH de adultos que estudiamos, que trabajamos, que más o menos portamos bien y llevamos una vida parecida a lo esperado por la sociedad, donde más nos pega es a nivel relaciones interpersonales. Sí. Y bueno, regresando un poco a, en cuestión de drogas y alcohol, cigarro, me quedó una duda en su conferencia de aquella vez sobre los cambios neurológicos que tiene el abuso pues, crónico ya de varios años con una gran cantidad, por ejemplo, de alcohol o cocaína. Tenía la duda sobre porque vi que el tamaño total del encéfalo había una reducción considerable. Y se me quedó la duda en cuánto tiempo se pueden apreciar estos cambios de la reducción y qué efectos tiene en general estos cambios. ¿Hay una reducción de IQ, por ejemplo? ¿Qué cambios se pueden medir? Bueno, la primera es que es difícil poder determinar cuánto tiempo, porque recordemos otra vez, depende de los factores que ya traía la persona, como su nutrición, educación, todo ese tipo, el sexo, etcétera, con la cantidad de alcohol, la frecuencia de alcohol y el tipo de alcohol. O sea, no todo el alcohol es igual de dañino. Mm, Esto toma características importantes, porque si es un alcohol, vamos a llamarle más, pues perdón por la palabra, pero más corriente, con adulterantes, incluso hay mucho problemas por alcohol que no está hecho para el consumo humano y la gente se lo toma, como el alcohol ese que encontramos en la farmacia que se usa para limpiar heridas y eso, ya cuando hay una dependencia de alcohol hay personas que se lo toman y eso es peligrosísimo, es alcohol que no está hecho para el ser humano y los daños por supuesto que son mucho mayores. Este tipo de cambios tiende a verse tras varios años de consumo importante de alcohol y sobre todo esas imágenes que vimos tiene que ver con el consumo de alcohol, porque cada vez que uno está tomado, intoxicado, borracho, esto daña mucho el organismo y sobre todo el cerebro, porque es algo tóxico.
Cuando hay alguien que es dependiente al alcohol, ya es adicto al alcohol y Sí, deja de tomar, el alcohol presenta un estado de contrarregulación. Si el alcohol te calma, te sea, te tranquiliza, ya eres dependiente, dejas de tomar y viene lo contrario, un cerebro hiperexcitado. Varias sustancias químicas que están aumentadas en el cerebro, las neuronas están funcionando de una manera exagerada, muy marcada, y esto, pues, por supuesto que puede llevar a que se están muriendo neuronas, que se está dañando el cerebro. Estos factores a largo plazo lo que generan es eso, precisamente que el cerebro empieza a disminuir su volumen, su tamaño, que se le llama atrofia. Principalmente esa atrofia es a nivel de la corteza, que es la parte más evolucionada del cerebro, sí. lo que nos diferencia más de los animales, y principalmente es a nivel del área frontal, del área anterior del cerebro. Entonces, esa disminución del volumen por el consumo crónico de alcohol en muchas personas se manifiesta con impulsividad, con problemas de atención, con problemas de funciones ejecutivas, es decir, cosas muy parecidas al TDAH, pero que aparecieron después del consumo crónico de alcohol. Ok. ¿En qué otras enfermedades pasa esto? En las demencias, en el Alzheimer, Ujú. en el Parkinson, empiezan a morirse neuronas, el cerebro empieza a hacerse más pequeño, entonces hay cambios muy parecidos. ¿De qué va a depender mucho? La extensión del daño, a qué se dedica la persona, cuál era su funcionamiento previo al consumo de alcohol, qué se ha visto que tiene mejor pronóstico, pues alguien que no tenía otros factores que le podían dañar el cerebro, como mala nutrición, violencia, estrés crónico, consumo de drogas, un nivel académico mayor, pues también de alguna manera hace que las neuronas y todo esto se desarrolló más, entonces la pérdida es menor. Lo que sí es que puede llegar a ser tan aparatoso que prácticamente se comporta como una persona que tiene una enfermedad de demencia como Alzheimer o Parkinson o cosas de este tipo, ¿no? Ok, ok. Y en cuestión de marihuana, ¿se pueden observar cambios así tan drásticos como el alcohol? Yo tengo la idea de que sí hay un ligero cambio, pero no es tan exagerado como los del alcohol. Los más marcados que hay en tamaño del cerebro Ujú. es principalmente para alcohol. Sí. Hay otros con los solventes, con los inhalables, estos derivados de benceno, estos hidrocarburos, Ujú. en los que se ha visto que hay cambios en la comunicación de las neuronas, en la mielina que comunican las neuronas, estas vías, Ok. hay delinización de algunas áreas y también esa atrofia en la corteza, ¿no? Para el caso de marihuana no es tan aparatoso. Lo que más se ha visto de alguna forma es esta, más que en los estudios de imagen cerebral, en los seguimientos a través de décadas. En Estados Unidos hay un estudio que le llaman monitoreo del futuro o monitoreando el futuro, Ok. que siguen a chavos desde primaria, secundaria por décadas. Entonces ya pueden comparar con qué es lo que pasa en aquellos que empezaron a fumar marihuana y que fue más cantidad. Y lo que más se ha visto más consistente es disminución del coeficiente intelectual, bajo rendimiento académico y deserción académica y problemas emocionales tipo depresión o ansiedad. Ok. No tanto en la imagen cerebral, pero sí en esto, pero en pequeños. Estamos hablando de niños que no adquieren estas habilidades. En adultos lo que más se ve es este síndrome amotivacional, que es como un poco involucramiento en otras actividades, poco gusto, descuido, que digo, hasta se ven en las películas norteamericanas de broma, ¿no? El típico consumidor de marihuana o pacheco que está ahí y que pues vive con su abuelita, está en pijama todo el tiempo, Sí, tiene la la mata larga, indiferencia. Ujú. no tiene novia, o sea, y hasta está la burla en el mismo grupo, ¿eh? Estos consumidores crónicos que abandonan muchas cosas por estar metidos en la marihuana. Creo que es uno de los más aparatosos, además de los problemas de psicosis, ¿no? Claro. Y bueno, todas estas drogas que acabamos de mencionar, pues son las más adictivas, por así decirlo, las que tienden más a ser dependientes, bueno, y el cigarro, ¿verdad? Pero hay otras tipos de drogas que tienen la fama de no serlo y que incluso hasta pueden ser curativas, que son más alucinógenas, por así decirlo, la psilocibina, el DMT. Quería preguntarle su experiencia, o sea, bueno, si tiene experiencia con esto con algunos pacientes, porque se han puesto muy de moda últimamente sobre que pueden curar la depresión, que pueden ayudarte a dejar otras drogas. ¿Cuál es su Ujú. experiencia sobre estas drogas? Mire, la verdad no es algo tan nuevo. Ujú. Por ejemplo, ahorita está muy sonado con el CBD y la marihuana medicinal, etcétera, pero Sí, recordemos algo, pues por algo los seres humanos hemos consumido sustancias a lo largo de la historia. O sea, no es a lo menso, algún beneficio ha habido.
En el caso de alcohol, ¿qué se ve? Pues tiene un cierto efecto que te puede tranquilizar, bajar la ansiedad, incluso ayudar a dormir, porque tiene un cierto efecto depresor del sistema nervioso central. O incluso te quita la pena, te quita el miedo, que para bailar, para ir a ligar con alguien, pues es algo muy útil, no es un lubricante social como le han Ajá, llamado, ¿no? ajá. Entonces, no necesariamente quiere decir que todo sea negativo de las sustancias. Pueden Claro. haber cosas benéficas. Ujú. Sin embargo, imagínate cómo se escucharía el alcohol medicinal. En algún tiempo se escuchaba, ¿eh? Sí, Llegaba una señora, embarazada o algo y decía: "Estás muy nervioso, tómate una copita de vino tinto", o "No dormías, tómate una copita de tinto", como si fuera casi prescripción, ¿eh? Y había todavía hay mucho esa creencia que cierta cantidad de alcohol es hasta terapéutica, porque te baja el riesgo de infartos el y que tu tequila. sangre circula mejor, Mm. o que te ayuda a bajar los nervios, ¿no? Y tiene una parte de verdad, pero no por eso se le llama alcohol terapéutico. La nicotina, por ejemplo, en personas fumadoras, cantidades altas, tiene un efecto en la monoaminoxidasa, que es la enzima que degrada las monoaminas, las desbarata, serotonina, noradrenalina, etcétera. Sí. Entonces termina actuando como un antidepresivo, como un ansiolítico. Y no por eso le llamamos el cigarro medicinal, ¿verdad? Imagínate cómo nos arreglan a golpes con toda esta campaña que hay contra el fumar y de repente alguien diga, no, es que ya hay dispensarios de nicotina medicinal, de O, cigarro medicinal para la ansiedad, o ¿no? hasta dicen que la nicotina hasta puede ser un estimulante cognitivo que te No ayuda. digas, Ajá. lo Sí, es, ajá. Ujú. Hay porque los varios. receptores nicotínicos tipo Ujú. acetilcolina tienen muchos efectos, incluso en la atención. Sí. Y el mejor ejemplo es esto, pensemos, tú estás muy joven, pero a los que nos tocó un poquito más la época en la que el cigarro no era tan mal visto, pues en la universidad era frecuente que los profesores, incluso los más destacados y todo, entrabas y fumaban en clase. Uno podía fumar en las aulas de clase. O ver las imágenes de los grandes pensadores, en tu ramo Freud o el jefe Apache, no sé qué cosa, Ajá. venían con su pipa, con su puro, y no nada más era sexy y elegante, era un símbolo también de la cuestión intelectual. Uno recuerda de repente los que fumamos en alguna temporada o seguimos fumando, pues estás escribiendo tu tesis o escribiendo una novela, o estás con tu cigarro y te ayuda en la parte intelectual, pero repito, eso no justifica el llamarle cigarro, pipa o puro Te hace medicinal. inteligente. Con marihuana pues, me agarraron bien y bonito y se lo Sí. compraron muchos de güey, Ujú. porque en realidad, digo, todas las sustancias podrían tener un cierto efecto terapéutico. La metanfetamina, el cristal, el boom, el auge fue en la Segunda Guerra Mundial y lo usaban como un tipo fármaco para que si va un soldado y tiene frío, tiene hambre, tiene miedo, se lo metía, se le quitaba el frío, se le quitaba el hambre y se volvía más agudo y estaba despierto y mataba más personas. Es decir, cómo las drogas legales o ilegales han tenido usos en nuestro desempeño, para bien o para mal, como seres humanos. La hoja de coca para poder masticar, regular la presión y subir altos Ajá. pues, planicies y hacer como muchos esfuerzos, ¿no? Entonces, creo yo que el problema ha sido quererlas etiquetar como buenas o malas. No es que sean buenas o malas. Probablemente tienen muchos beneficios que ahorita ni siquiera los comprendemos totalmente, pero eso creo yo que es un error para justificar y etiquetarlo como terapéutico. El conjunto de sustancias que tienen todas las sustancias, ¿no? Como tal. Para el caso de los alucinógenos sí es muy particular, porque los alucinógenos, a pesar de que aparentemente no son tan adictivos como otras sustancias, pues es un escopetazo. Estamos hablando de mescalina, que es en el peyote, o del caso, por ejemplo, de ayahuasca, no es un efecto particular, es como ¡pum! Sale dopamina, serotonina, noradrenalina. Por eso es que incluso el viaje tiene hasta como ciclos. Por ejemplo, en el peyote, la primera fase puede ser más vinculada a mucha noradrenalina. Entonces, esto como suena es, empiezo a sentir taquicardia, me sudan las manos, siento como ñáñaras, como náusea. Y si la Ujú. persona ya tiene problemas de ansiedad o tuvo un trauma por una violación o algo y le da un mal viaje, como le llaman ahí, pues Sí. imagínate, se pone todo, le da un ataque de pánico y sale corriendo, ¿no? Después de esa fase viene la parte más de serotonina y siento que todos somos hermanos, que yo soy parte de la tierra, los colores son más vívidos, el viento me acaricia, que es algo muy placentero, como pasa con el éxtasis, con el MDMA, Sí. que, Ujú. que es esto que parte como de la droga del amor, del comprenderse, ¿no? Y luego viene una parte muy intensa dopaminérgica, para la mescalina, otra vez peyote, en la cual se acelera el pensamiento, se aparece mucho un estado como de hipomanía o manía de bipolar,
y que incluso pueden llegar a haber ya alucinaciones muy complejas. Sí. Entonces, ¿por qué pudieran tener ciertos efectos? Porque imagínate, son mucho más potentes que un antidepresivo típico. Se mete con las áreas de emociones, de percepciones, de la ansiedad y esa regulación química y todo eso intensa pudiera llegar a tener como una cierta estabilización de los sistemas. O la otra es el llegar a estos estados que normalmente no logramos tener en un estado de cero consumo, de introspección, de autoconocimiento, que muchas veces dicen es como llevar un proceso de psicoterapia que en 2 años yo me lo aventé en una noche. Sí, en Bueno, horas. no es ilógico, ¿no? Si tú ya tienes cierto autoconocimiento, cierta curiosidad, pero ese 2 años de psicoterapia que es segura, con alguien que te va guiando y todo eso, Sí, imagínate, en una noche, de repente puede ser con alguna persona que no tenga noción de esto y que te pueda hasta inducir a una situación de peligro, ¿no? sí, sí, O sí, sí. sea, que pueden tener efectos terapéuticos, no lo dudo, que hay cosas muy interesantes, por supuesto. Los medicamentos psiquiátricos están inspirados en muchas drogas y actúan muy parecido a muchas drogas, pero por supuesto que el hecho de que sean fármacos regulados, supervisados, pues el riesgo de tener estos efectos dañinos o potencialmente letales son mucho menores. Claro, tienen doble filo. Totalmente. Y ¿Qué bueno, te digo? cualquier droga. Para eso no estoy diciendo totalmente estoy en contra de cualquier sustancia, no, creo que eso es una decisión muy particular, es algo que lo que sí definitivamente quieren probar, que lo del sapo, que el DMT, que la ayahuasca, el LSD, alguno de estos, pues lo primero es estar bien informados, qué es, qué me puede pasar, cuáles son las características que tengo yo que me puedan poner en riesgo, dónde lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, y sobre todo esto, pues el riesgo no es totalmente seguro para un grupo de personas. Yo puedo no tener ningún familiar con esquizofrenia, nunca haber tenido ningún brote psicótico ni nada por el estilo, y en un viaje tener pérdidas increíblemente grandes. ¿Por qué? Porque empecemos con que no son sustancias reguladas. En la calle le pueden llamar LSD y a lo mejor no LSD, es una variante química que tiene una toxicidad cerebral increíblemente mayor y que la respuesta que va a tener la persona es incierta porque ni siquiera sabemos qué es. Claro. Sí. Y bueno, yo creo que ahí el mejor paso sería pues el poder regularizarlo. Pues lo que hacen en Europa, ¿no? Tú vas en países ya más avanzados en estos temas, vas a algunas fiestas o raves o algo así, llegan y hay stands donde tú testeas o pruebas tu droga para Sí. ver si sí es lo que te Ujú. dicen que es. Y pues ya hay más investigación de cómo revertir los efectos, etcétera. Que repito, pues eso pareciera ser como la respuesta, pero cuando tenemos países como el nuestro que son tan polarizados, perdón por la palabra, suena horrible y no quiero sonar discriminatorio, pero tan ignorantes Sí. Ujú. con una educación tan pobre, pues ¿qué estamos viendo con el COVID? Gente que se mete a los hospitales y que culpa a los médicos que están matando a los pacientes, o sea, cosas impensables, ¿no? Sí. O esto del guachicoleo, ¿no? Gente que va ahí con cubetas a agarrar ahí esta gasolina preindustrializada y que terminan ahí explotando y quemándose. O sea, es triste, ¿no? No es nada más el nivel de cultura y de pobreza, tenemos muchas cosas, pues Sí que no en estamos contra, listos. ¿no? O esta cultura de repente de la corrupción, ¿no? Y no es nivel educativo, ni nivel económico, cultural. Tenemos creo que algunas cuestiones que como población nos ponen en riesgos diferentes a otras culturas, ¿no? Sí, claro, que cada país tiene sus problemas y no podemos simplemente copiar su solución porque tenemos una historia. Pero bueno, Simplemente, mira, ves ujú, personas, yo creo que tú ahí en Monterrey lo ves muy, muy común, ¿no? Mexicanos o latinos que viven en Estados Unidos y allá no se pasan un alto, no manejan tomados, no tiran basura en la calle, pero llegan a México y como que se les olvida sí, y es la misma persona y no es ni cultura ni dinero, eso va más allá de eso. Es como un medio ambiente más regulado, que toma más en serio las leyes y todo. Por supuesto que te moldea, que seas más sí, responsable, más te respetuoso. contagia. Ujú. Entonces es un maridaje, creo yo, de situaciones en las cuales uno tiene que pensar antes de tomar estas posturas tan radicales, ¿no? De prohibir totalmente o de abrir totalmente los mercados. Claro. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Nada más para terminar, quería preguntarle sobre algunos proyectos en los que esté realizando por el momento o que esté pensando en hacer, que quiera promocionar.
Este es el momento. Si quiere mandarme algunos links de sus redes sociales, de alguna página, me los manda, yo los pongo en la descripción. Y bueno, últimas palabras. Pues más que agradecerte la invitación, porque es muy interesante este proyecto que tienes. Y más que hablar sobre proyectos o cosas de este Ujú. tipo, yo creo que, eh, pues felicitarte por este ímpetu que tienes Muchas y creo gracias. que mientras más espacios existan fáciles de acceder o más relajados, más tranquilos, de desmitificar, de dejar de pelearnos entre que si es bueno o malo, o ponerles etiquetas de enfermo, no enfermo, sino que sea algo de más de escucharnos, conocernos, entendernos, creo que podemos hacer cambios muy interesantes, ¿no? Eh, Quitémosle el estigma a la salud mental, quitémosle el, la tacha esta de legal o ilegal a las sustancias y pensemos más bien en lo que somos como seres humanos y cómo podemos tener mejor calidad de vida y crear sociedades pues mejores para todos, ¿no? Si no para nosotros, para nuestros hijos. Claro. Pues muchas gracias. El episodio 7, Mario González Zavala. Fue un gusto. Qué bueno que aceptó. Y bueno, espero se repita. Muchas Con gracias. gusto, porque